Listo, Flaca. Cuando vamos nosotros a macro, justo y bueno, PriceMart, encontramos un poconón de pescados y pollos congelados. Resulta que eso no es colombiano. Entonces allá sí procesan, filetean, meten, empacan al vacío, hacen un poconón de carreta que nosotros podemos hacer, pero que no hacemos. Terminamos desempacando el pescado y mandándolo, allá lo descongelan, lo procesan y nos lo devuelven. Es una cosa muy loca, que las manzanas chilenas, ¿has escuchado eso? Y los duraznos y no sé qué vainas chilenos. Resulta que eso es del campo colombiano. Una empresa chilena compró el cultivo del campesino, le pone una cosita como si fuera chilena, uva chilena, y eso se produce por aquí. Entonces no hemos entendido ese proceso. Necesitamos personas como tú, como Michael, como quién más, como Danilo, como todos, para que empecemos a entender eso. Vamos a otro lado a llevar productos. Esa sería como la realidad de ese tratado con Israel. Voy a entrar un poco más a fondo, no lo conozco muy bien, para ver qué acuerdo. ¿Cuándo leíste eso? ¿De dónde lo leíste? Ayer, profe. Fue noticia en casi todos los periódicos. No, es que no he mirado. Ayer como se me dañó el internet, me puse fue a llorar. Porque... Sí, salió ayer. O sea, se venía tratando, se venía como llegar a un acuerdo hace bastante tiempo, pero hasta ayer pues ya se hizo como realidad. El micrófono se escucha como raro. ¿Ahí mejor? Sí, muy bien. Voy a pegarle una revisada a ver cómo va el tema y de pronto les podría aportar algo más en siguientes clases. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro aporte? No, profe, que el tratado que usted hablaba se llama el Tratado de Libre de Comercio EFTA. Ah, la EFTA, muy bien. Esa es, efectivamente. Y lo que pasa con esos personajes es lo que les digo. Ellos no permiten sino materia prima. Ya no hay nada que hacer. Había una idea extraña de enviar chocolate colombiano para allá. El chocolate más sabroso del planeta viene de allá. Entonces el tema es, no lo permitieron. Y ahí se armó un debate que ¿por qué? Porque ellos sí protegen el desarrollo de... Ahora, yo no sé si sea más fácil controlar un país de 3,5 millones como Uruguay o controlar un país de 50 millones como Colombia o controlar un país pequeñito como Estados Unidos de 310 millones de habitantes. No tengo ni idea cuál será más fácil, pero hay algo muy loco. A nivel proporcional, la exportación de jugadores de fútbol de Uruguay es 100 veces más grande que la de Colombia. Jugadores uruguayos por el mundo hay en todo lado y repito, Uruguay solo tiene 3,5 millones de personas. Si yo lo miro por la cantidad, la probabilidad de que Colombia exporte más jugadores es más grande. Que sean mejores o peores no tengo ni idea. Eso ya es un concepto personal, lo que uno crea. Pero el tema es, tenemos que empezar a entender qué es lo que estamos haciendo. Y estamos preocupados por estudiar carreras para irnos del país o para hacer otra cosa cuando el desarrollo económico de Colombia y la tierra es el agro. ¿Listo? Elasticidad. Amigo Giraldo y amigo Danilo. Vale, profe. Les doy para que... Listo, ya. Ya pueden... Bueno, el tema de nosotros es elasticidad de la demanda. Contenido, que es concepto, factores determinantes, tipos de elasticidad, gráficas y por último, ejemplos. Muy bien. Bueno, iniciamos con el concepto de elasticidad de la demanda,
La elasticidad de la demanda es el concepto económico empleado para medir el cambio generado en las cantidades ofrecidas de un bien o servicio frente a los cambios verificados en los factores que la determinan. O sea, una elasticidad es una variación. Espera un segundo, que repito que esto no son exposiciones, sino estamos tomando notas. Espera un segundo. La elasticidad de la demanda es el concepto económico empleado para medir el cambio generado en las cantidades ofrecidas de un bien o servicio, ahí falta una coma, frente a los cambios verificados en los factores que la determinan. Entonces, la elasticidad es una variación. Un ejemplo de eso puede ser, y eso es para que lo tengan en mente, año 2 menos año 1 dividido año 1. Eso sería un escenario de porcentaje. ¿Qué es eso? Un indicador. Espera un segundo. Listo, dale. Bueno, este concepto revela cuán sensible es una variable frente a las variaciones o cambios ocurridos en otra variable que la determina. En lo que respecta a la elasticidad de la demanda, en sentido general, existen varias variables o factores que provocan variaciones en las cantidades que los consumidores están dispuestos a comprar en el mercado. Y por tanto, el tema de elasticidad de demanda encierra el estudio o análisis de todos los efectos experimentados en las cantidades demandadas causadas por ciertos factores. Estos factores pueden calificarse como factores claves. Hay algunos bienes cuya demanda es muy sensible al precio. Pequeñas variaciones en su precio provocan grandes variaciones en la cantidad de demanda. Se dice que de ellos que tienen demanda elástica. Los bienes que, por el contrario, ¿Tienes las gráficas o algo de eso? Sí, señora, ahorita más adelante. Ok, entonces miremos que hay variaciones muy grandes, hay variaciones unitarias, o sea, es 1 a 1, y hay variaciones muy cortas. Ya no lo va a decir Juan, pero entonces si yo bajo un poquito el precio, el consumo de ese producto puede ser muy amplio. ¿Listo? Si yo lo bajo un poquito, pues disminuye un poquito. Y si le bajo el precio un poquito, tal vez no genere ninguna respuesta y eso lo vamos a ver y vamos a generar ejemplos con eso que sería el ideal. ¿Listo? Y vamos a empezar a mirar vacunas y un poco de cosas que lleguen a ocurrir. Juan Uribe, ¿usted cuánto estaría dispuesto a pagar por la vacuna del COVID-19? Señor, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la vacuna del COVID-19? yo. Pues estoy hablando con usted, carajo. ¿Cómo que si yo? No, pues básicamente, sinceramente, no sé, por ahí 200.000 pesos, ¿no? Perfecto. Yesenia. Profe, yo no me la aplicaría. Muy bien. Y si te cambio el escenario de la cura contra el cáncer, Sí, ahí sí. perfecto. Entonces noten que ahí puedo colocar precios que sea o no sea y me genera un impacto. Sigue, Juancho, muy bien. Bueno, los bienes que son poco sensibles al precio son los de demanda inelástica. En estos pueden producirse grandes variaciones en los precios sin que los consumidores varíen las cantidades que demandan. Repítelo y un ejemplo. Los bienes que son poco sensibles al precio son los de demanda inelástica. En estos pueden producirse grandes variaciones en los precios sin que los consumidores varíen las cantidades que la demandan. ¿Y el ejemplo es cuál? Mm, Profe, digamos un ejemplo para eso. No sé, dice, bueno, son sensibles al precio grandes variaciones, pero que los consumidores no sienten esa variación, ¿sí? ¿Algo así?
no van a salir en manada a comprar más, que era lo que yo decía con el tema del arroz. Yesenia y su familia comen arroz y la libra está en 2.000. Si eso baja a 1.500, la respuesta inmediata de Yesenia sería comprar más, pero no es porque lo vayan a comer más. En el segundo mercado, cuando van a comprar arroz, seguramente la mamá va a decir, hey, pero en la casa hay arroz, entonces compran menos. A eso se refiere. O sea, yo puedo bajarle mucho el precio del arroz, pero la gente no se va a meter ahora 10 kilos de arroz. Ese sería más o menos como el contexto natural, que si baja mucho el precio, pues no se van a comprar más. Otro ejemplo puede llegar a ser el de los vehículos. Si yo bajo el precio del carro de 50 millones a 10, seguramente me compraré uno. De pronto hasta me compro dos, pero ya no me voy a comprar 4 carros porque me meto en un problema. ¿Dónde voy a guardar esa vaina? Los impuestos y un poco de cosas que me van a ocurrir. ¿Listo? Muy bien, Juancho. Dale, güey. Bueno, siguen los factores que lo determinan. Primero, la existencia de bienes sustitutos, que los bienes sustitutos son aquellos que satisfacen la misma necesidad. Podemos elegir diferentes medios de, un ejemplo, elegir diferentes medios de transporte para viajar, ya sea un coche, avión o en tren, y ante la ausencia de uno de ellos, pues tenemos la opción de sustituirlo por otro. Muy bien. Cuantos más sustitutos tenga un bien, pues más fácil será dejar de comprarlo cuando suba su precio, ya que se dispone de otros bienes similares, cuyo precio no sea alterado, trasladando el consumo hacia ellos. Por eso nos es tan complejo con esto el tema del transporte, el tema del Transmilenio y el SITP. Si existieran muchas más formas de transporte similares a esa, pues créanme que no estaríamos peleando tanto. ¿Listo? Pero ahora se está terminando, se va a convertir en el monopolio del Estado del transporte porque solo va a dar una posibilidad. Y la otra, pues es más costosa. O cojo Transmilenio o cojo taxi. Si yo voy de Suacha a Héroes y cojo un taxi, seguramente me quitarán 50, 60.000 pesos. ¿Listo? Si cojo el Transmilenio, ¿cuánto vale el tiquete? ¿2.300, 2.200? Bueno, 2.200, entonces, hey, el tiempo seguramente será similar, pero el valor y la diferencia sí es un poco complejo. Sí es un sustituto, pero muy costoso. El otro, una bicicleta, pero no sé qué, no sé si Nairo Quintana pueda llegar de Soacha a la 80 y pico. ¿Listo? Muy bien. Dale pues. Bueno, sigue naturaleza del bien, que es poco probable que ante una subida de precios de los bienes de primera necesidad, las cantidades demandadas de ese bien sufran fuertes reducciones, ya que se tratan de bienes que difícilmente se pueden dejar de consumir, pues ya sea como comida o ropa, y es por ello que, por lo que su demanda tiende a ser más inelástica. Entonces aquí puede ser el mismo ejemplo que colocaba con el arroz. Ahora, el arroz no baja de precio, ahora sube. ¿Listo? Sí se puede buscar algún sustituto cercano, pero el arroz casi no lo tiene. O la papa. La gente sigue consumiendo papa. ¿Listo? Entonces, el tema son los comportamientos que tienen. Por eso hay que mirar los tipos de productos. Y el ejemplo que colocaba ya, Juan dice que 200.000 para colocarse la vacuna. Yesenia dice que eso no se lo colocaría ni loca. Pero si ya cambiamos al tema natural, que si es debido a muerte con el tema del cáncer, pues si la vacuna vale 10 millones, usted tiene cáncer, pues tiene que vender lo que sea, porque si no se pone esa vaina se muere. Entonces tenemos que empezar a mirarlo. Va a llegar un momento donde si seguimos así, contaminando de esa manera, el agua va a empezar a subir de precio y usted tiene que pagar el precio que sea porque es que sin agua no vive. Entonces ahí se genera otro impacto que es bien complejo. Muy bien, viejo, continúa. Bueno, en cambio, los bienes de lujo suelen presentar una demanda muy elástica, ya que al aumentar su precio, la cantidad demandada se reduce considerablemente. Bueno, sigue proporción de renta gastada en el bien, que es dependiendo de la importancia que tenga el gasto de un bien en el presupuesto del consumidor, este presentará distintos valores para la elasticidad precio de su demanda. De nuevo. Dependiendo de la importancia que tenga el gasto de un bien en el presupuesto del consumidor,
Este presentará distintos valores para la elasticidad precio de su demanda. Ujú. Si el gasto en el bien representa una pequeña proporción de la renta del consumidor, la elasticidad precio de su demanda tendrá a ser baja, ya que una variación en su precio tendrá poca repercusión en el gasto total del consumidor. Em, Yo puedo hacer un ejemplo aquí extraño. ¿Cuál fue la rentabilidad de la clase que tuvieron ayer conmigo? Cero. ¿Ya? Eh, que se repone, está bien. ¿Y cuál es la rentabilidad que tuvimos hoy o que estamos teniendo hoy en la clase? ¿Sí ven? Muy bien. ¿Yesenia qué dice? Más efectiva. Ujú. ¿Perdón? Sí, No escuché. Hola. profe, lo que dijo Danilo, que 100. Bien, por eso. Entonces, ahí vienen impactos de aporte, ¿cierto? Hay unos días que aporta más o aporta menos, o por la intensidad, o por la intención, o por la necesidad, o por el gusto, ¿cierto? Pero esa proporción de renta gastada también depende de muchos factores. Lo que hablamos del modelo ISILM, que le faltan algunas características. Si yo contemplo todo, nunca voy a poder manejar un modelo, porque las variables son infinitas. Por ejemplo, el tema emocional. Yo mantengo motivado a las personas todo el tiempo y después resulta que se dañó un tubo en su casa y la motivación de Juan Uribe se fue al piso. ¿Listo? Entonces ahí vienen como unos cambios bien complejos de entenderlo. Por eso las variaciones son difíciles de entender. Sigue, viejo. bueno, y por último, que el periodo de tiempo considerado, que esta determinante se refiere al tiempo necesario que debe transcurrir para que los consumidores se adapten a a la nueva situación tras una variación del precio. Cuando se produce un aumento del precio, el consumidor no nota inmediatamente los efectos, por lo que no toma medidas como reducir su consumo o buscar sustitutos. Sin embargo, una vez que ha tenido el tiempo suficiente para sufrir sus consecuencias, reducirá su consumo. ¿Usted ya se acostumbró a vivir con coronavirus, Juan? Pues sí, Muy bien. El que no, multa. O sea, primero es el tema pedagógico, después viene la multa y si no son esos dos, de pronto es el contagio. ¿Sí? Estoy diciendo bobadas. Pero el escenario va a ser más complejo. Yo me pongo a analizar, si en este momento todo volviera a la realidad, muchos dirían, oiga, qué mamera salir de la casa. Porque ya me acostumbré a eso. Qué mamera ahora estar rodeado de gente en un Transmilenio, de ese roce social horrible, o qué mamera montarse uno en su carro y el trancón, porque ya otra vez nos acostumbramos a alguna vaina extraña. Yo sí quisiera que esta vaina se acabara ya y poder salir y poder a mí me encanta todo ese video de Bogotá. Seguramente el campo sería mucho más tranquilo, pero yo ya me vuelvo loco. Repito, son gustos y preferencias. Ya, me gustaría tenerlos en clase fastidiándolos y molestándolos y todo ese cuento me parecería un poco más pertinente, pero todo tiene un contexto al cambio y económicamente es más complejo. Yo podría decir que hoy es más barato estudiar porque no hay que moverse. Bueno, sí, del baño a la sala, donde estén en la clase, pero sería como el contexto para determinar esas posibles elasticidades. ¿Listo? Muy bien, viejo, sigue. bueno, después sigue los tipos de elasticidad, que es demanda elástica, demanda perfectamente elástica, demanda inelástica y demanda perfectamente inelástica, que eso ya lo va a explicar mi compañero. Listo, devuélvete despacito y hacemos ejemplos. Devuélvete a donde estaban las gráficas para que tomen nota. Es importante que tengan las gráficas. Bueno, Listo. como le dijo mi compañero, la demanda inelástica es aquella demanda que se muestra poco sensible ante un cambio en el precio. Era la elástica, listo.
Digamos Elásticas. aquí, en el gráfico, se puede apreciar que aunque el precio aumenta, la caída de la demanda no es tan significativa. Por ejemplo, si el precio ha aumentado un 10% y como respuesta la cantidad demandada se reduce en menos de un 10% también. O también podríamos decir que algún tratamiento para alguna enfermedad puede ser inelástico, ya que le es necesario para vivir. No, elástica. Estamos en demanda elástica, ¿cierto? Inelástica, profe, era la otra diapositiva, Juan. No, pero La espere. inelástica. A ver, empecemos de nuevo. Eso, listo. Hágale a esa. Tomen nota de esa Listo, sí, gráfica señor. y analicémoslo. Si el precio, otra vez, hágale pues. Bueno, Inelástica. sí, señor. Bueno, entonces es aquella demanda la que se muestra como poco sensible ante un cambio en el precio. Aquí en el gráfico podemos observar Si sube de que 20 aunque, a 28, pasa en la cantidad de 40 a 44. ¿Qué el precio significa eso? aumente, que aunque el precio aumenta, la caída de la demanda no es tan significativa. Y un ejemplo de eso Algo, sería por ¿cuál? ejemplo, de algún tratamiento, un tratamiento ante una enfermedad es un bien perfectamente inelástica, ya que ese tratamiento es necesario para vivir. Digamos, si sacan la vacuna contra el COVID Espere, y Danilo, si que estoy alguien está... confundido un poquito. ¿Cuál es el ejemplo de la inelástica? Bueno, la demanda inelástica. Por, puse el ejemplo de algún tratamiento sobre una enfermedad, ya que ese tratamiento es un bien perfectamente inelástico, ya que le es necesario para vivir. Digamos, Por eso, pero la tú me estás insulina hablando para los de, diabéticos. Danilo, perdóneme, me está hablando de perfectamente inelástico. Yo le estoy pidiendo un ejemplo de inelástico. La demanda inelástica Ah, se perdón, sí. comporta diferente a Sí, la sí. perfectamente inelástica. Sí, que me confundí. Entonces, por ejemplo, si el precio aumenta en un 10% y como respuesta a la cantidad demandada, se reduce menos de un 10%. Mire, le propongo lo siguiente. Mañana usted arranca con esto y con los ejemplos. No significa que la clase haya terminado, pero quiero que se concentre en el tema es, ¿qué es lo que pasa cuando yo disminuyo de 20 a 28? Utilice las gráficas que están en la diapositiva, ¿cierto? Hay una variación de 8 unidades económicas, ¿cierto? Y hay una variación menor en las unidades de producción o en la cantidad, que es de 4. No porque haya una proporción, sino qué pasa con eso. ¿Cuál sería el ejemplo contextual sobre eso, que es diferente a la perfectamente Bueno, inelástica, que era lo que hablábamos con Yesenia y Juan con el tema de una vacuna? Entonces, quiero que me coloque un sí. ejemplo, ¿cierto? Y lo explique con los números El que ejemplo, aparecen profe, ahí. sería, Viejo, ¿me estás escuchando? vale, Danilo, ¿me sí, señor. escuchas? Perfecto. Mañana, se Sí, lo voy a señor. repetir, me coloque, me explica muy bien el tema de la gráfica y me colocas unos ejemplos con los números que aparecen en la pantalla. Porque el tema no es salir como si fuera una exposición. Si fuera una exposición, lo dejo hablar y le coloco una nota. A mí lo que me interesa en este momento es que todos entiendan efectivamente lo que está pasando. ¿Te parece? Listo, Danilo, profe. listo, hermano, gracias. Entonces, quita la presentación, Flaco, gracias. Bien, vuelvo y les repito a todos, el tema no es salir aquí un paso rápido no es mi intención. El tema es que quede naturalmente claro. El comportamiento que tiene el arroz en la casa de Yesenia es diferente al comportamiento que tiene Danilo con un tratamiento odontológico o lo que tiene Johan con un tema de una universidad. Debemos ser lo suficientemente coherentes con eso. Opciones de arroz. ¿Cuáles son los sustitutos del arroz? La quinoa, La quinoa, muy bien. Las marcas que tiene el arroz a granel, creo que no hubo una plaza de mercado y lo puede coger con la mano, debe ser un poco asqueroso, pero lo coge con la mano y lo echa usted en su propia bolsa. ¿Listo? La pasta y lejanos, la papa, las lentejas, bueno, ahí empezamos a jugar con un poco, ¿no?, de vainas que tienen las características y tienen comportamientos de elasticidades o inelasticidades un poco diferentes de acuerdo al producto. Es importante que lo tengamos en cuenta.
Por eso les digo, vamos a concentrarnos en eso. Si no, todos investigamos igual para encontrarle una racionalidad a eso. Los comportamientos de una medicina son totalmente diferentes a los comportamientos del papel higiénico y totalmente diferentes a los comportamientos de la comida. Por eso en Colombia se generó una investigación y encontraron algo que se llamaba la cartelización. Cuando empezaron a decir que cartel de los pañales, de las toallas higiénicas, de los cuadernos, de no sé qué cuento, ¿por qué? Porque disparaban el precio de los productos, ¿cierto? Y como no hay más opciones, que es lo que se decía inicialmente en una economía perfecta, ¿se acuerdan? Donde hay muchos compradores y muchos vendedores. El tema es que no haya solo 3 empresas que vendan papel higiénico, sino ojalá haya 10, que eso nos conviene a nosotros como consumidores. Que no haya solo 3 líneas de 3 empresas de telefonía celular, sino que haya 20. ¿Para qué? Para que compitan con mensajes, con servicio, con calidad, con minutos, con toda esa vaina que eso le conviene al consumidor. Ese sería el escenario de entender las elasticidades y los comportamientos. ¿Listo? ¿Preguntas? Mañana entonces comenzamos simplemente con las gráficas que va a traer Danilo con los ejemplos. Danilo, ¿el compañero quién es? ¿Michael? ¿De la sustentación? Juan Giraldo y Danilo. Ah, Juan Giraldo, perdónenme. Ah, Listo, Juancho, entonces ayúdale a Danilo, pónganse de acuerdo porque creo que lo colocaron ahí como un grupo. Entonces muéstrenme bien las gráficas, hagan ejemplos y explíquenos. Y si aparecen números en las gráficas, pues utilicémoslos y no construyan el de ustedes. ¿Clarísimo? Hello. Sí, señor. Bueno, listo, profe. hágale pues, entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho. Listo, profe, muchas gracias. Vale, profe, gracias. Ok, chao. Vale.